Bien, chicos, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con las clases, iniciando ya esta nueva quinta unidad, después de haber tenido ya un receso, un descanso. Espero que empecemos con ganas. Así que vamos a empezar. Vamos a ver el tema de la tabla periódica. Vamos a iniciar esta unidad hablando acerca de la tabla periódica. Especialmente hoy nos vamos a centrar en lo que es la historia y los antecedentes de la tabla periódica actual. Entonces, sí que empecemos esta quinta unidad. Vamos a una pequeña introducción a hablar del tema. Miren, vamos a ver que a mediados del siglo XIX se empezaron a descubrir cada vez más elementos, ya habían más de 20, empezaron más de 30, más de 40 y empezaron así a conocerse diferentes tipos de elementos. Ahora, mientras más elementos se empezaban a conocer, se empezaban a dar cuenta que habían muchos que tenían características o propiedades similares. Entonces, pensó, se trató de idear una manera de cómo ordenar a estos elementos de acuerdo a estas propiedades que presentaban o a estas características que presentaban. Vamos a tener que este señor, que lo ven aquí, que es conocido como Mendeleev, se le considera como el padre de la tabla periódica, porque fue el el primero en crear o elaborar un modelo de filas y columnas como nosotros lo conocemos. Ahora, antes de él también hubieron otros que justamente hoy vamos a hablar acerca de estos antecedentes o de quienes intervinieron en la formación de lo que nosotros conocemos como la tabla periódica actual. Entonces, primero vamos a ver los antecedentes de la tabla periódica actual. Entonces, déjenme minimizar esto. Listo. Entonces, vamos a ver que antes de Mendeleev hubo un señor que se le conoce por su nombre de Dobereiner, y él agrupó los elementos de 3 en 3 a los que denominó triadas. Por eso aquí vemos como con el nombre de triadas de Dobereiner. Entonces, aquí está, agrupó los elementos de 3 en 3 a lo que él denominó una triada, según el orden creciente de sus pesos atómicos, según el orden creciente de sus pesos atómicos. Los elementos que pertenecían a una triada era porque poseían propiedades químicas semejantes, que poseían propiedades semejantes. Por ejemplo, miren, acá tenemos una triada. Vamos a tener lo que es el litio, el sodio y el potasio. Algo característico de una triada de Dobereiner es que nos permite a nosotros calcular, por ejemplo, el número atómico o el número atómico del elemento intermedio. ¿Cómo? Sacando el promedio aritmético de los elementos extremos. Por ejemplo, acá tenemos el litio tiene 7, el potasio tiene 39. Para hallar el sodio, ¿qué hacemos? Sumaríamos 7 más 39 y lo dividiríamos entre 2. Y justamente aquí está el promedio aritmético, el peso atómico del sodio. El peso atómico del sodio sería 7 más 39 entre 2, que justamente es 23. Entonces, esto era una particularidad de las triadas de Dobereiner, ¿no? Que si queríamos hallar el peso atómico del elemento intermedio, simplemente teníamos que sacar la semisuma o el promedio aritmético de los elementos extremos. En este caso, los elementos extremos son litio y potasio, y el elemento intermedio viene a ser el sodio. Ahora, posteriormente de Dobereiner viene Newlands con las famosas octavas de Newlands. Entonces, ya más o menos se darán cuenta. Dobereiner triadas agrupó de 3 en 3 y Newlands octavas, en este caso, agrupó de 7 en 7, conocido como octavas o ley de las octavas, también lo denominaba él, y que de igual manera que Dobereiner agrupó a los elementos de acuerdo al orden creciente de sus pesos atómicos, donde el octavo elemento repite propiedades químicas semejantes a las del primero. Por ejemplo, miren, acá vamos a tener
una primera octava y acá tenemos una segunda octava. Entonces, miren, vemos lo que nos dice. El octavo elemento, por ejemplo, decir aquí, ve, el litio, sodio, potasio, iodio, acá hay 7, el octavo elemento, aquí está. El octavo elemento vendría a ser el sodio. El sodio va a tener propiedades muy similares o propiedades químicas muy similares al primer elemento, que en este caso viene a ser el litio. Y si tú verificas en tu tabla periódica actual, o lo veremos en la otra semana que veamos la estructura de la tabla periódica actual, vamos a ver que justamente el litio y el sodio se encuentran en la misma columna, que es el grupo 1A, el grupo de los alcalinos, y van a poseer características y propiedades muy similares. ¿Cuál es esto? Que, por ejemplo, tanto el litio como el sodio al contacto con el agua van a generar una pequeña explosión, un pequeño estallido, o pequeñas chispas o pequeñas llamas, simplemente al contacto con el agua. Ahora, fracasó las triadas, fracasó las octavas. Posteriormente, ¿quién llega? Aquí ya llega al que mencionamos a un inicio, al padre de la tabla periódica, que es Mendeleev. Mendeleev ya empieza a agrupar a los elementos en filas y en columnas, muy similar a lo que actualmente nosotros conocemos. Entonces, él empieza ya a agrupar en lo que, por ejemplo, vemos acá nosotros como filas y columnas. Ahora, en este caso, él trabajó en el orden creciente de sus pesos atómicos. ¿Se dan cuenta? Siguen Dobereiner, sigue Newlands y Mendeleev trabajando con el orden creciente de sus pesos atómicos. Y eso algo que resaltar porque ya vamos a ver qué característica tiene la tabla periódica actual que no sigue justamente este orden creciente de sus pesos atómicos. Y que si Mendeleev hubiera distribuido o ordenado de otra manera como lo que se ordena actualmente, posiblemente a él se le atribuiría lo que es la formación de la tabla periódica actual, pero no es a él a quien se le atribuye. Pero sí se le considera como el padre de la tabla periódica porque fue uno de los primeros en generar este sistema de filas y columnas muy parecido a la tabla periódica actual. Ahí está. Mendeleev. Y la tabla periódica actual. Después de Mendeleev vinieron algunos experimentos, por ejemplo, como experimentando con los rayos X. Henry Moseley estableció que los números atómicos determinan las propiedades de los elementos químicos. Entonces dijo, si las propiedades de los elementos químicos van a estar de acuerdo a sus números atómicos, ¿por qué no ordenamos a los elementos atómicos, ¿por qué no ordenamos a los elementos químicos en base a sus números atómicos? ¿A quién se le ocurrió eso? A Alfred Werner, quien diseñó la tabla periódica moderna y justamente la ordena en el orden creciente de sus números atómicos, en el orden creciente de sus números atómicos. Aquí ya muy diferente a lo que ordenaron los anteriores, que los ordenaban al peso atómico, en este caso al número atómico. Y esto fue lo que, digamos, le dio el éxito también. Y aquí es donde ya conocemos nosotros la tabla periódica actual. Aquí está estructurada como ya le hemos mencionado antes. Y ya la próxima clase vamos a ver más a detalle de la tabla periódica actual, que justamente aquí ya estamos preparando ese tema, tabla periódica actual. Vamos a ver su estructura, pero eso lo veremos en otro video de la próxima clase, chicos. Así que nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bendiciones.